Hola, ¿qué tal? Vamos a ver el segundo video del tema de la coma. Vamos a ver de la regla 6 a la regla número 10. En la regla 6 nos piden que coloquemos coma cuando queremos suplir el uso de un verbo. Vamos a ver un ejemplo primero y les platico un poquito más. Miren, dice el ejemplo que está aquí abajo. Dice, Luis fue abogado. Y acá a la derecha, originalmente se escribiría José fue militar. Pero para no poner otra vez el fue, ponemos una coma en su lugar. Entonces la coma lo que hace es suplir la omisión del verbo, o sea, haber quitado el verbo fue aquí, en su lugar pongo una coma. La coma me indica que se entiende, se sobreentiende que aquí en este espacio iría el mismo verbo que tenemos de este lado, fue. ¿Sí? Esa es la regla 6 de la coma. Vamos a ver ahora la regla 7. Bueno, resulta que hay palabras o expresiones que se llaman conectores que sirven para enlazar, unir fragmentos textuales. Resulta pues que hay conectores que se conocen como adversativos. Esos conectores tienen la función de indicar una adversidad. Por ejemplo, aquí en este caso decimos, es listo, pero perezoso. O sea, es listo y la adversidad es que a pesar de ser listo, también es perezoso. Entonces el pero funciona como un conector adversativo porque me indica la adversidad de que es perezoso a pesar de haber sido listo. Hay dos tipos de conectores, los simples y los compuestos. Los simples llevan nada más una palabra y los compuestos pueden llevar más de una palabra. Entonces aquí la regla 7 indica que cuando yo tenga un conector adversativo simple como más, pero, sino, aunque, si lo que sigue después de ese conector es breve, en este caso perezoso, si es breve, se va a colocar una coma antes de ese conector adversativo. ¿Es listo? Sí es listo, pero perezoso. ¿Sí? Bueno, regla 8. La regla 8 habla de conectores, pero ya compuestos de más de una expresión. ¿Sí? Dice la regla 8 que normalmente conectores como sin embargo, no obstante, por consiguiente, por lo tanto, por tanto, es decir, esto es, sin duda, por último, en primer lugar, en segundo lugar, en cambio, o sea, sobre todo, en fin, y otros parecidos, van a llevar comas a los lados, normalmente. Hay unos que son adversativos, como en el caso de sin embargo, hay otros que son conclusivos, como por ejemplo en el caso de por tanto, que me indica una conclusión, que el fragmento textual que sigue es una conclusión del anterior. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Dice, rico de dinero, sin embargo, pobre de sensibilidad humana. ¿Sí? Aquí tenemos comas a los lados de sin embargo. Otro ejemplo, compartir, por tanto, es una inversión para sí mismo. El conector, sin embargo, el conector, por tanto, llevan comas a los lados. Pero vamos a fijarnos en un detallito. En la primera oración, esta de rico de dinero, eh, es una oración unimembre, no tenemos un verbo. ¿Sí? En la segunda oración tenemos un verbo, que es el verbo es. O sea que esto de poner las comas a los lados del conector va a aplicar cuando tengamos una oración unimembre, como en este caso, ¿sí? Si rico de dinero, sin embargo, pobre de sensibilidad humana, o cuando tengamos una oración con un solo verbo, una oración bimembre con un solo verbo. Compartir, por tanto, es una inversión, verbo es. Pero ¿qué pasaría si yo tuviera una oración, bueno, tuviera dos oraciones en una oración compuesta, que tuviera dos verbos? Vamos a ver el ejemplo. Aquí tengo dos verbos, verbo es y verbo comparte. Pues resulta que en estos casos no puedo poner dos comas a los lados del conector. En este caso el conector adversativo, sin embargo. Lo que se debe hacer es colocar o bien un punto y coma antes del conector, sin embargo, y una coma después, o bien colocar un punto y seguido antes del conector, sin embargo, y una coma después. Eso de poner punto y coma o punto en lugar de las comas, arriba y aquí abajo, se va a dar
siempre y cuando tengamos una oración, tengamos dos oraciones unidas en una sola, vamos a llamarse una oración compuesta, cuando se tienen dos verbos, es y comparte, ¿sí? Verbo es y verbo comparte. Entonces, aquí no vamos a colocar comas a los lados del conector. Sin embargo, más bien colocamos una a la derecha y del lado izquierdo, o bien un punto y coma o un punto. Seguimos con la regla 9. Hay un conector que es el conector pues. El conector pues tiene distintos usos. Aquí nada más vamos a ver tres usos. El primero dice que vamos a colocar comas a los lados del pues cuando la función del pues tenga un valor continuativo, que me indica continuidad de lo que estamos expresando. Ejemplo, este es pues mi veredicto. Aquí el pues tiene un valor continuativo y lleva comas a los lados. El siguiente uso es que vamos a colocar comas a los lados del conector pues cuando va acompañado de la palabra así, de tal forma que tenemos un conector compuesto que es así pues. Y este así pues tiene valor de conector conclusivo, o sea, me indica que lo que sigue es una conclusión de lo anterior. Equivaldría a decir, en lugar de así pues, en consecuencia o por lo cual. Dice, hacer mayonesa, así pues, es simple, es lo mismo que decir, hacer mayonesa por lo tanto, hacer mayonesa en consecuencia, hacer mayonesa en consecuencia o por lo cual es simple. Entonces el así pues funciona como un conector conclusivo, compuesto conclusivo. Cuando sucede así, el así pues debe llevar pues comas a los lados, como tenemos aquí. ¿Sí? Lo mismo sucedería si tuviera yo en esta oración, si tuviera yo en esta oración, lo que platicamos ahorita, anteriormente en la diapositiva anterior, si tuviera en esta oración dos verbos, entonces el así pues llevaría un punto y coma al lado izquierdo y una coma al lado derecho, o un punto aquí del lado izquierdo y una coma del lado derecho. Bueno, vamos a ver el siguiente uso del pues. Va a llevar una coma el pues cuando funcione como un conector simple causal, es decir, que indica la causa de algo que sucedió. El pues tiene una coma antes cuando funciona como un porque, simplemente un conector causal sería como un porque. No fui a la escuela porque estaba enfermo. Sería lo mismo decir no fui a la escuela, pues estaba enfermo. Entonces aquí el pues, como funciona como un porque, para indicar la razón de algo que yo dije, ¿por qué no fui a la escuela? Porque estaba enfermo, se coloca una coma del lado izquierdo. ¿Sí? Entonces la coma me indica que el pues funciona como un conector causal, como un porque. Me indica que lo que sigue es una causa de lo anterior. Estaba enfermo, la causa de por qué no fui a la escuela. ¿Ok? Y la última regla, consiste en separar oraciones clasificadas de acuerdo a su intención comunicativa. Hay oraciones declarativas o enunciativas que me indican una información, algo que sucede. Por ejemplo, si yo digo que te lo traigo enseguida, estoy indicando nada más una información. No estoy dando una orden, no estoy preguntando, no estoy exclamando emoción, simplemente estoy informando algo, te lo traigo enseguida. Pero hay oraciones exclamativas que me indican una expresión de emoción. Esas van entre signos de admiración. Las interrogativas indican pregunta, van entre signos de interrogación. Y las imperativas indican una orden o una invitación. Aquí tengo, por ejemplo, espera, es una oración imperativa, me está dando una orden que me espere, me está indicando eso. Y luego después de esa oración imperativa, tengo una oración de tipo declarativo, que te la traigo enseguida, de color rojo. Por eso separo con una coma los tipos de oración. La imperativa se separa, la amarilla, de la declarativa, que es la roja. Vamos a ver más ejemplos. Aquí tengo un ejemplo de dos oraciones, una de color rojo, que es la oración declarativa, y una de color azul, que es la oración interrogativa. Le pregunta, el primer día de casados, a la mañana le pregunta a la esposa, al esposo, le dice la esposa y el esposo, mi amor, te traje el desayuno. ¿Cómo amaneciste? Le pregunta. ¿Sí? Bueno, pues separamos la oración declarativa de la interrogativa con una coma. 20 años después, la misma esposa despierta una mañana y le dice, mi amor, te traje el desayuno. ¿Cómo?
amaneciste. Aquí tenemos tres oraciones, una declarativa, una interrogativa y una exclamativa, cada una separada con una coma. Como son tres tipos de oraciones, se van a separar con coma, ¿sí? Pudiera ser que yo pusiera la C con mayúscula de cómo, aquí tendría que ir un punto. También pudiera ser que se separara con un punto seguido. Pero como puede ser también con la coma, pues bueno, este, ponemos minúscula coma, a la C de como, ponemos minúscula la A de amaneciste y separamos con comas. Bueno, pues este fueron los 5 siguientes reglas del uso de la coma. Espero que les haya servido. Y recuerden la importancia de colocar ese signo tan pequeñito pero tan importante. Porque si no lo colocamos correctamente, podemos crear confusiones, podemos dar a entender cosas que no queríamos decir, ideas que no queríamos decir. En el siguiente video vamos a hablar del punto y coma. Esperamos ese video número 3. Nos vemos en el video sobre el punto y coma.